Señor, cada uno en su lugar. Cuando comencé los caminos del Señor, siempre sentí que todo aquello que hacía era especial para mí. Tome asiento, por favor. ¿En qué sentido? Me mandaban a recoger la ofrenda y para mí era y es un honor. Y en ese recoger la ofrenda, cuando yo sabía que me tocaba, oraba y decía, Señor, que en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, sea un culto donde las personas brinden ese apoyo económico que toda iglesia necesita. Y me sentía parte de lo que estaba aconteciendo y que me tocaba a mí. Y oraba por la ofrenda y me sentía contento cuando los hermanos podían ofrendar y decía, es parte de la oración que he hecho. Cuando había que pintar la iglesia, me sentía todo un pintor. Cuando había que hacer algo y le ponía esas ganas que a veces hay que ponerle donde no te ven. Hoy día estoy en un lugar en que se me ve. El pastor, el hermano. Pero cuando se cierran las puertas, se van todos y hay que limpiar el templo, ahí también alabábamos, bendecíamos al Señor, glorificábamos su nombre. Y no solo nosotros hacíamos eso con Dios, Dios nos ministraba, nos bendecía y nos iba sacando de lugares en que estábamos metidos en un pozo en el cual no podíamos salir por modo propio, sino que necesitábamos una ayuda y en mi caso no de un profesional, sino de un Dios eterno y todopoderoso. Algunos pudimos salir de lo que eran los caminos del vicio y otros se quedaron en el camino. Pero recordaba lo bueno que es meterle el corazón a aquello que nosotros estamos haciendo. Tal vez en esta mañana solo viniste a congregarte. Y en tu corazón decís, solo vine a eso. Pero permitile que Dios trabaje en solo eso. Tal vez mirás tu fe y decís, solo traje una semilla de mostaza. Hay que ser y tener buena vista para poder ver lo que es mi fe. Es casi nada. Y comparado con otros, muchísimo menos. Pero cuando uno dispone el corazón a lo que está haciendo y viene a ofrendarle a Dios lo que uno tiene, aunque seas una viuda pobre y pongas pequeñeces delante de los ojos de los hombres, Dios va a estar mirando y diciendo, esta viuda puso más que todos ellos. No más que un rico, más que todos los ricos. Porque no dio lo que le sobraba, sino lo que tenía. En esta mañana, tal vez con tus últimas ganas, viniste a la presencia de Dios y con tu último esfuerzo llegaste para que Dios hiciera algo en tu vida y de seguro que lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Es un honor, una alegría poder estar junto con ustedes bendiciendo el nombre del Señor y sirviendo al Señor. Les tengo que confesar algo. Es la segunda vez que voy a predicar un mensaje que no es mío. Pero necesito compartirlo. Porque cuando lo escuché de un modo y lo hice mío y lo apropié y dije, esto tengo que compartirlo. Porque me gustó.
Y digo, no se puede perder. Hay que compartirlo. ¿Amén? No es que pega y copia y pega, sino que lo hice propio. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 18. Y voy a hablar acerca de algo sumamente conocido para usted, aquellos lectores de la Biblia, y también puede ser aquellos que no conozcan mucho de la Biblia, porque vamos a hablar acerca de la negación de Pedro. Pido el auxilio del Espíritu Santo para poder en este día dar aquello que tengo en mi corazón. Dice así la palabra del Señor. Y voy a hablar acerca de dos fuegos en esta mañana. En Juan capítulo 18, versículo 18 dice: y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. En Juan 21:9 dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Juan 21:9 dice: y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Aleluya. Gracias. Cuando estaba escuchando, no es un pastor, era un cantante, una persona que hace conciertos y no era evangélico. Y me cayó por casualidad ese video y me puse a verlo, porque me llamó la atención que estaba dando un concierto sentado con una guitarra. Y me hizo acuerdo a Facundo Cabral, que hacía los conciertos y hablaba mucho, y un hombre muy elocuente. Ese no es ni siquiera de alguna religión, profesaba ser católico. Y me llamó la atención y me puse a prestarle oído a las cosas que decía. Y comenzó a hablar acerca de estas dos cosas. Y entré a profundizarlo en mi corazón y dejar que Dios trabajara a través de su palabra. En una ocasión, el sumo sacerdote, hablando acerca de la muerte de Cristo, dice: es mejor que un hombre muera por el pueblo y no todo el pueblo por un hombre. Y la Biblia nos cuenta y nos narra y nos dice que eso fue inspirado por el Espíritu Santo, porque Él era el sumo sacerdote. Aún hablando y tramando la muerte de Cristo, el Espíritu Santo estaba trabajando en esa persona porque era el sumo sacerdote. Y aún alguien que no esté en la presencia de Dios, si nombra y toca la palabra de Dios, la palabra en Isaías 55 decía que la palabra de Dios, no la palabra del hombre, la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía, sino que hace para lo que fue enviada a hacer. Y así como la lluvia riega y hace germinar y producir y dar fruto y semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, decía nuestra hermana en la lectura del libro de Isaías, capítulo 55. Y esa palabra, dada por cualquier persona, palabra de Dios, puede producir, no por el vaso, sino por lo que contiene el vaso. ¿Cuántos dicen amén? Cuando escuchaba estas cosas me iba imaginando las historias y las repasaba en mi mente y podía ver esos dos fuegos que hubieron
en la vida de Pedro relacionados con Cristo. El primero, el fuego del mundo, que se calienta en una noche de frío en medio de un maestro lejano. Un maestro al que él le había prometido ir hasta la muerte si era necesario, pero lo siguió de lejos, con temor. Y en medio de ese frío de seguir a Jesús de lejos, él encuentra un fuego donde habían personas que no estaban ahí por seguir a Cristo. Había soldados, alguaciles, habían gente decidida a prender a Jesús y aún llevarlo a la cruz. No seguidores. Y de ser un hombre común y corriente, llamado a ser alguien diferente, un apóstol, un enviado de Dios, alguien que su corazón se había inflamado de tal manera que decía, si es necesario voy a dar mi vida por este hombre que me ha deslumbrado y hecho dejar el trabajo, la familia, todo y seguirlo en la locura de predicar el Evangelio. Pero llegado un momento, su palabra no pudo ser cumplida porque había otra palabra interpuesta antes que la de Pedro, era, me negarás 3 veces. Y la palabra de Dios es más poderosa que las muchas ganas que nosotros tenemos a veces de hacer las cosas bien. El apóstol Pablo dijo, hallo en mí una ley que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Y usted le dice al Señor, Señor, te prometo que nunca más voy a pecar. Mentira, no lo vas a poder hacer, porque no hay justo ni siquiera uno. No hay quien pueda hacer el bien. Y a veces te sorprendes porque decís, ¿por qué soy malo? Porque sos un ser humano. Soy malo porque sigo a Cristo de lejos. No, porque en ese momento Pedro lo estaba siguiendo de lejos, pero cuando estaban cerca pedían que el fuego del cielo descendiera y consumiera a personas porque no habían querido recibir el Evangelio de la paz. Señor, ¿querés que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? De cerca o de lejos, si nosotros dejamos que nuestra naturaleza se ponga por delante de lo que es la naturaleza que Dios está colocando en nosotros, vamos a hacer las cosas mal. El primer fuego que Pedro encontró un fuego rodeado de personas que no amaban al Señor. El segundo fuego es el fuego que el Señor mismo había encendido. Porque habían estado toda la noche y no habían conseguido ni un pescadito. Y vieron al maestro, que el maestro, sin red, sin barca, los estaba esperando. Ustedes salieron a buscar el pan, la comida, pero yo lo tengo ya preparadito acá para que ustedes estén. En el primer fuego, el que vamos a ir paso a paso, es el fuego donde Pedro negó a Cristo. Estaba en el patio del sumo sacerdote, estaba calentándose del frío, estaba con soldados, enemigos de Cristo, y lo negó 3 veces. Nosotros muchas veces buscamos esas compañías en algún momento frío de nuestra vida. Y en medio de esas compañías lo único que conseguimos es que se manifieste en nosotros no lo mejor, sino a veces lo peor. Una vez venía de
de la iglesia cuando recién comencé los caminos. Y me ofrecieron cerveza a mis amigos que estaban en la esquina. Y por no quedar mal con ellos, dije, un trago no me hace nada. Acostumbrado a tomar más de un trago. Y tomé un trago. Y se los devolví. Pero era para no despreciarles. Pero ellos no querían convidarme porque eran mis amigos. La palabra que fue dicha después que di el trago, ¿viste que sos el mismo? Aunque vas a la iglesia. Con aquellos que compartían, lo único que estaban esperando es que diera un paso en falso. Aunque no estaba en pecado. Por eso. Pero a Jesús también venían los doctores de la ley a querer hacerlo tropezar. Y a veces nosotros ni nos imaginamos qué hay en el corazón del otro, del hombre, porque eso solo lo ve Dios. Y podés ver que se acercan a hablarte de la palabra del Señor. Señor, tengo una pregunta. Había una señora que se casó con 7 maridos y después ella también falleció y quedó viuda esas 7 veces. ¿De quién será mujer en la otra vida? Pero no era porque les interesaba eso. Era porque querían que él tropezara en algo para culparlo. ¿Viste que no sabés? ¿Y cuántas veces has escuchado y vos vas a la iglesia? Muchas veces el calor del mundo no acepta lo que hay en nosotros y quiere que caigamos, no una, no 2, sino 3 y hasta no que no nos levantemos. No acepta tu relación con Dios. El segundo fuego fue un fuego de restauración. Pedro ya había negado a Cristo, lo había visto resucitado, había llorado, pero necesitaba ese encuentro con Jesús, de que Él dijera algo. Porque Dios nos perdona cuando nosotros hacemos algo malo, cuando pecamos. Dios nos perdona, pero a veces nosotros no nos sentimos restaurados del todo. Venís a la iglesia, pero sabés que algo falta. Te arrepentiste, lloraste. Dios sopló su Espíritu Santo en tu vida, te dio el entendimiento de la palabra, restauró tu vida otra vez. Pero necesitas ese hablar con Dios. Y no solo que vos hables con Él, que Él hable a tu vida, que Él restaure nuevamente la relación que tenías con Él. ¿Cuántos de nosotros podemos estar anhelando en esta mañana, en este día, nuestra relación antigua que teníamos con Dios? Un hermano pasaba hablando de cuando venían de la iglesia, que él venía de la iglesia y venía predicando hasta en el ómnibus. Salía de la iglesia con folletitos y le entregaba a los de... Y ahí se iban contentos para su casa. Si nosotros ponemos a recordar nuestra vida, ¿cuánto a veces hemos cambiado? Y tal vez no para bien. Antes tu vida se presentaba delante de Dios en oración, tal vez hoy día no. Antes tu vida era guiada por la palabra de Dios y tal vez hoy día antes pones tus deseos,
tus ganas o tus faltas de ella, y la palabra de Dios queda allá atrás, en último lugar. Pedro necesitaba ese segundo fuego que lo estaba esperando, donde no estaba la compañía, la mala compañía. Dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Le dijeron, tú eres uno de ellos, y él dijo, no lo conozco, no sé ni quién es. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y la costumbre que tenía de decir junto con los apóstoles y los discípulos de ir hasta la muerte, se le había ido por la mala compañía. Necesitaba ese segundo fuego. Y en el segundo fuego estaba a la orilla del mar Tiberias, que le iban a dar alimento y restaurar su alma por sobre todas las cosas. ¿Sabés quién había hecho ese fuego? Jesús mismo. A veces nosotros queremos armar el fuego de nuestra restauración nosotros mismos. Y ayunamos y oramos y estamos en la presencia de Dios y lloramos y estamos ahí. Pero hasta que Dios no enciende el fuego, eso no va a funcionar. No es que esté mal, aclaro, está bien, está perfecto, es lo que debemos de hacer, pero debemos esperar un poquito más, que en mi ayuno Dios me visite, que en mi oración Dios conteste. Jesús mismo había hecho ese fuego para esperarlo, para tener una conversación con Él. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro le dijo, sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. La segunda vez le dice, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Le devuelve el liderazgo que tal vez él pensó, como uno que negó a Cristo y lo siguió de lejos y no mantuvo su palabra, va a liderar. ¿Cómo voy a liderar? Y el maestro, olvidando eso, no le dijo, ¿te acordás, Pedro, que te dije una? Yo te lo dije, te lo canté antes. No le dijo. Pero en medio de ese fuego, él seguro que se acordaba de lo que había pasado en el otro fuego. Y tal vez en la primera pregunta no le trajo a memoria lo otro y se habrá dicho, el maestro la dejó pasar. Pero Dios no deja pasar en nuestras vidas nada, porque no tenemos que tener ni manchas ni arrugas. Pero no es por Él, es por nosotros, porque en nuestro vestido no tiene que haber ni manchas ni arrugas. ¿Cuántos dicen amén? Le dijo la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, te amo, Señor. Pastorea mis ovejas. Y en la tercera vez le dijo, Pedro, ¿me amas? Y se entristeció que le hubiera preguntado por tercera vez. Si el Señor nos preguntara sobre un asunto y te dijera, fulanito de tal, ¿te seguís calentando en el primer fuego? No, Señor, vos sabés que no estoy ya puesto en el primer fuego. Y si el Señor te dijera, pero ¿no te vi el otro día en el celular que estabas
en el fuego con los alguaciles y los romanos? Sí, Señor, pero vos sabés que yo te amo. Y si te preguntara la tercera vez, te dolería en el corazón porque muchas veces le fallamos al Señor, aunque lo amamos. Aunque lo amamos. Decía Martín Lutero, Dios te perdona cualquier cosa con tal que te arrepientas. Y cuando leí esa frase acerca de el comentario del libro de Romanos de Martín Lutero, entré a pensar y cerré el libro y lo dejé de leer. Porque una cosa es pedirle perdón al Señor y otra cosa es arrepentirse. El arrepentimiento lleva a lo que llevó a Pedro cuando cantó el gallo, a llorar y sentirse un miserable por lo que hizo. El arrepentimiento lleva a que se te quiebre la voz en la tercera vez que Jesús te pregunta, le preguntó, ¿me amas? Y entres a examinar tu vida, todas las cosas que hiciste que demostraban y demuestran que no amás al Señor. Estos dos fuegos tienen dos propósitos. El fuego del mundo te calienta el cuerpo, pero el fuego del Señor calienta el alma. El fuego del mundo enfría la fe. El fuego del Señor restaura el amor. El fuego del mundo produce negación, pero el fuego del Señor produce afirmación. El fuego del mundo da vergüenza, pero el fuego del Señor da el perdón. Cuando escuchaba a este hombre hablar acerca de estos dos fuegos, dije, yo voy a dejar que esta palabra trabaje en mi vida. Porque he visto hombres de la Biblia que aman al Señor, el dulce cantor de Israel, que fue encendido y apasionado por otros fuegos, que lo llevaron a que el Espíritu de Dios estuviera ahí y él dijera, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Mandé matar a Urías, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Me quedé con la mujer de mi prójimo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Restáurame, límpiame y seré más limpio que la nieve, más blanco que la nieve. No sé si llegaste a tanto. No sé si sos un asesino. No sé si sos un adúltero. Pero todo lo puede Dios perdonar si nos arrepentimos. Si has estado o estás en algún fuego que no lo ha encendido el Señor, es hora de que mires el otro fuego que te está esperando el Señor, con alimento, con perdón y con restauración. ¿Amén? Pongámonos de pie, por favor, en esta mañana y démosle gracias al Señor, que Dios siempre nos ministra con su palabra. Amén. Hagamos una oración, que luego tenemos Santa Cena para servir. Cada uno de nosotros también puede estar en esos dos fuegos. Es hora que decidamos en cuál de los dos fuegos queremos y debemos de estar como iglesia del Señor. Cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Padre, gracias por tu palabra. Sabemos que ninguno de nosotros
sabe ni puede, Señor, a veces elegir el fuego correcto, porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son tus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Pedimos que si alguno de nosotros está confundido y cree que hay que seguirte de lejos, se esté cambiando de fuego. Si alguno de nosotros está confundido y cree que hay que negarte y tener miedo y seguirte de lejos, que podamos cambiar de fuego. En un fuego restaurador, en un fuego hecho por ti y en un fuego en el cual, Señor, tus misericordias se brindan de par en par. Para tu gloria todas las cosas, en el nombre de Jesús, recibimos la bendición de tu palabra. Amén y amén.